¿Cómo están? Bien. Qué bueno que no le tuvo miedo a la lluvia. Y llegó. Ya, está lloviendo súper fuerte afuera. Así que qué bueno que llegó aquí. Gracias por acompañarnos a todos. Si esta es tu primera vez, mi nombre es Marco. Soy el pastor de Iglesia Vida y de verdad que esperamos que puedas estar disfrutando de este tiempo. Sobre todo hoy día ha dado el testimonio del bautismo. Para mí es un tiempo bien maravilloso el poder compartir el testimonio de las personas de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Hoy día vamos a continuar con esta serie de Atrapado para Atrapar, pero antes quiero tomarme unos minutos, ¿ok? Todos hemos visto lo que ha estado sucediendo en México y en Puerto Rico, y es importante que como iglesia nos podamos unir. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo en México, hay muchos hermanos puertorriqueños que nos conocen y que nos están viendo. ¿Qué les parece si nos tomamos un minuto? ¿Ok? Y podemos orar por las familias, podemos orar por nuestros hermanos en Puerto Rico, por aquellos que han perdido todo. ¿Qué les parece? Un minuto, ¿ok? Señor, en esta hora venimos delante de ti para rogarte por nuestros amados hermanos, Señor, que están sufriendo por los desastres de la naturaleza. En esta hora, Jesús, yo te ruego por México, te ruego, Padre, para que esto pueda ser un despertar espiritual, Señor. Que tú uses toda esta circunstancia de dolor, esta situación difícil, Señor, para que la iglesia se levante como tal, para que la gente comience a buscarte, Señor, en el nombre de Jesús. Lo mismo te rogamos por Puerto Rico, Señor, y por las distintas situaciones que se han estado dando en este lugar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú protejas a las familias, que los guardes, Señor, aquellos que todavía están atravesando por situaciones complejas. Jesucristo, tú conoces la situación, te pedimos que tú levantes a esta nación, a este pueblo, Señor, que tú los bendigas, los guardes, que estés con ellos, Señor, y que este pueda también ser un despertar espiritual en sus vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ok. ¿Cuántos conocen el Chavo del Ocho? Soy el único que ve televisión. El Chavo del Ocho, si usted no lo conoce, voy a suponer que la mayoría lo conoce, pero si no lo conoce, es la historia de un niño que vive en este vecindario. Y hay distintos personajes. Está Kiko, que es uno de los amigos, la Chilindrina. Está Don Ramón, que es el papá de la Chilindrina, la doña Florinda. Es súper entretenido. Creo que la mayoría de nosotros crecimos viendo el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, ¿sí o no? ¿Sí? Hay un capítulo en el Chavo, ¿okay? Donde la Chilindrina está enferma, tiene sarampión si no me equivoco. Entonces está Don Ramón con la medicina, están en la pieza, no sé si se recuerda ese episodio. Entonces Don Ramón está tratando de darle la medicina a la Chilindrina y ella no la quiere tomar, ella simplemente no quiere tomarse la medicina y está batallando entre la Chilindrina y Don Ramón y ahí se introduce cuando el chismoso de Kiko va y quiere saber lo que está pasando y sin querer Don Ramón viene y le pone la cuchara con la medicina a Kiko. Es un episodio muy entretenido. ¿Cuántos vieron ese episodio? ¿Se recuerdan? Ya, sí, todos crecimos con esto. Ahora, la parte que a mí más me llama la atención es el por qué. ¿Por qué la Chilindrina no quería tomarse la medicina? ¿Qué se recuerda? Sabía mal. Aquí lo voy a poner. Sabe mal. Sabe mal. Eso es lo que ella decía. No, papá, pero es que sabe mal. Se ponía a llorar. Papito, no, por favor, no, es que sabe mal. No, si sabe bien, se recuerda que Don Ramón hacía como que se la tomaba y la escupía, ¿se recuerda? Porque de verdad sabía mal la medicina. Ahora, el punto tiene que ver con que lo que ella tenía que hacer, si lo vemos desde el punto de vista, no a través de un show, pero en la vida diaria, era necesario que ella se lo tomara, pero de algún modo su egoísmo y simplemente esta idea de que ella no quería porque sabía mal, la llevaba a que no se lo iba a tomar y no se lo iba a tomar y no se lo iba a tomar. Pero en el fondo, esto traía consecuencias.
Y si usted se recuerda del final de esa historia, todos terminaron con sarampión, no sé si se recuerda, todos terminaron enfermos, porque hubieron consecuencias en base al hecho de que ella en su egoísmo no quiso de algún modo tomarse la medicina. Y quizás esta es una simple historia, ¿ok? Pero yo siento que es algo que en general nosotros atravesamos como personas y como individuos. Cada uno de nosotros nos hemos encontrado en situaciones donde no queremos hacer algo simplemente por nuestros propios deseos. De algún modo lo podríamos decir así, lo voy a poner aquí. Muchas veces nuestras decisiones no nos dejan alcanzar lo que está para nosotros. Muchas veces nuestras propias decisiones no nos dejan alcanzar lo que está para nosotros. En este caso, por ejemplo, la Chilindrina, lo que estaba para ella era que ella se sanara. Pero simplemente porque ella no quería y no deseaba tomarse esta medicina, ella no pudo alcanzar y el resto de las personas se enfermó. Muchas veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Por nuestro propio egoísmo, por nuestros propios deseos, no logramos alcanzar lo que está realmente para nuestras vidas. Ahora, en esto lo podríamos ver en distintas circunstancias. Por ejemplo, personas que atravesaron embarazos no deseados. Y esto detuvo de algún modo el futuro que podrían alcanzar o los ideales que podían tener. Un matrimonio apurado, tratar de arreglar la situación y de ponerla en orden sin tomar la decisión correcta, simplemente por de algún modo lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Que sé yo, un trabajo y no considero los pros y los contras y me encuentro en una circunstancia, en una situación donde no quiero estar porque de algún modo no puedo alcanzar aquello que en verdad yo creía que estaba para mi vida. Quizás tú eres una persona que ha atravesado una circunstancia donde ese futuro que tú pensabas que estaba por delante se ha trancado. Como les digo, puede ser una situación donde, qué sé yo, la adicción me llevó a que perdiera y me alejara del camino y no lograra tomar aquello que estaba para mí. O como tal decimos en esta serie, no podía alcanzar aquello que estaba para mí. Muchos de nosotros, de algún modo, como les digo, nos hemos encontrado en una situación donde nuestro futuro se ha trancado, se ha detenido por causa de mis decisiones, o conocemos personas que han atravesado por una situación como esta. Ahora, quiero que entienda qué es lo que trae todo esto, y en este caso, fundamentalmente y en general, lo podríamos resumir como que el egoísmo, y lo voy a poner aquí, el egoísmo es la piedra que nos hace caer. En la mayoría de los casos. Piense, por ejemplo, en esa persona que truncó su futuro o su futuro quedó estancado por causa de una adicción. Lamentablemente su egoísmo, por querer satisfacer esta necesidad, ya sea el alcoholismo, las drogas, el cigarrillo, cualquiera sea, llevó a ese individuo, a esa persona, a que perdiera la opción de alcanzar lo que estaba para él o para ella. Un embarazo no deseado. El egoísmo de querer, qué sé yo, tener un placer momentáneo, de poder tener una experiencia y de algún modo no considerar las repercusiones que esto puede traer. Cada una de estas situaciones de algún modo nacen y vienen por causa de mi propio deseo, de este egoísmo, de querer tener aquello que no tengo, de querer alcanzar. Y todo para mí, no considero lo que mis padres me han dicho, no pienso en qué sé yo, en mis hijos, no pienso en mi esposo o mi esposa. No, es mi propio egoísmo que me lleva a cometer estos errores. Ahora, algo que de algún modo siento yo, que cada uno de nosotros que está aquí, la gente que nos ve, deberíamos tratar de pensar es, ¿cómo nos puede afectar el egoísmo? ¿Cómo el egoísmo me está afectando a mí de manera personal? ¿Cómo hoy día, en este tiempo, en la circunstancia donde yo me encuentro,
mi egoísmo puede estar afectando? Deberíamos tratar de hacer el análisis porque siento yo que no es menor. No es menor que puedan haber situaciones. Ahora, algo que he tratado de hacer con esta serie es el hecho de darles a entender de que hay cosas grandes para nuestra vida. Dios tiene planes increíbles y Dios quiere que su voluntad se haga en nosotros. Y lo hemos visto. Lo hemos visto en la historia que contábamos al principio de Josué, cómo Dios lo llamó para ser este líder, para liberar. Y lo escoge, lo atrapa y le dice, yo voy a estar contigo. Y muchas veces Dios tiene esa intención con nosotros mismos, pero nuevamente nuestro propio egoísmo nos empieza a apartar. Nuestro propio egoísmo nos empieza a alejar. Lo veíamos la semana pasada con la historia de José, un hombre llamado a ser un líder, un hombre llamado a liderar, atrapado para liderar. Pero de algún modo su egoísmo lo lleva, muchas veces nuestro egoísmo nos puede llevar a perdernos esas oportunidades. ¿Por qué? Porque vemos que las circunstancias no van como yo quiero. Lo veíamos con la historia de David. Piensen en la historia de David, un joven. Él podría haber sido completamente egoísta y si usted conoce la historia en general de David, él de verdad podría haber actuado egoístamente en distintas situaciones, pero no lo hizo. Ahora, hay una historia en particular donde vamos a centrar este tema que en verdad se refleja en el egoísmo del individuo, ¿ok? Y quizás muchas veces, yo cuando era pequeño, me enseñaron mal esta historia, ¿ok? De verdad que me la enseñaron mal, pero cuando uno conoce el contexto y logra leer esta historia de manera correcta, se da cuenta que lo que pasa, el conflicto que se da en toda esta historia no es nada más ni nada menos que el egoísmo de este individuo. Y es una historia que es súper conocida. Puede que tú no seas cristiano, no conozcas mucho de la Biblia o historias bíblicas, pero esta es una historia que muchos hemos escuchado. ¿Okay? Y es la historia de Jonás en el pez. Ahora, necesito aclarar el camino en esto. ¿Okay? Porque yo sé que hay individuos y puede que hay gente que me está viendo hoy día que está diciendo... Estas son el tipo de historias que a mí personalmente me hacen desacreditar la Biblia. Y yo puedo estar de acuerdo contigo. ¿Okay? Es como un individuo puede caer al agua y ser comido por un pez y mantenerse vivo por, qué sé yo, 3 días y 3 noches. Eso es imposible. Es difícil de creer, ¿ok? Pero aquí está la parte que nos valida esta historia. ¿Okay? Hubo un hombre que predijo su muerte y su resurrección. Y lo llevó a cabo. Se llamaba Jesús. Y todo lo que este hombre, yo creo en ese hombre, y todo lo que este hombre diga, yo lo creo. Puede que yo no esté de acuerdo con que sea posible o no, pero si él lo dijo, entonces yo lo creo. ¿Okay? Jesús lo utilizó como una historia particular dentro de lo que le iba a pasar a él. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así el Hijo del Hombre estará en la tierra. Interesante. Y aquí vemos donde comienza esta historia, en el versículo 1 del capítulo 1, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Y aquí algo que tenemos que entender es el hecho de que cuando la palabra venía, automáticamente nos da una idea de quién es este personaje. Este es un personaje al cual Dios habla. Y en los términos bíblicos es conocido como un profeta. ¿Okay? Como un hombre que recibía mensajes de Dios para entregarlos. Entonces, Jonás, hijo de Amitai, vino a él un mensaje. Versículo 2, y el mensaje decía, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. De algún modo nos presenta el corazón de Dios. Dios está dando un mensaje y el mensaje tiene que ver con lo que va a pasar. Ustedes están alejados, ustedes están perdidos, ustedes están en una condición de pecado. Si continúan de esta manera, yo voy a destruir su ciudad.
pero también nos presenta el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque ¿para qué necesitaba a un mensajero si iba a hacer eso? La idea de enviar a un mensajero era que el pueblo se pudiera arrepentir, que la nación de Nínive se pudiera arrepentir. Es un poco lo que vemos cuando Salomón en Segunda de Crónicas, 7:14 está inaugurando el templo y Dios le dice a Salomón: si mi pueblo se humilla y se arrepiente de su pecado, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a salvar, yo voy a restaurar, yo lo voy a... Esa idea, de hecho, por ejemplo, piensen en lo que dice Juan 3:17, un versículo que la mayoría de nosotros nos olvidamos. Juan 3:17 dice que Dios no vino al mundo para condenarlo. De algún modo, esta historia nos refleja el corazón de Dios. Esta historia tiene que ver con una referencia a lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Quiere rescatarla. Ahora, Jonás entiende esto. Porque de algún modo, en esta historia, y sobre todo aquí cuando vemos que Dios le está diciendo: anda a Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Hay una idea que nace en el corazón de Jonás, y esto uno lo ve en el capítulo 4, que tiene que ver con el hecho de que Jonás sabía que si él iba y la gente se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Y si usted conoce un poco la relación que hay entre los ninivitas y los israelitas, los judíos, no se llevaban muy bien, eran pueblos enemigos. Entonces, él no quería, en su egoísmo, él no quería que este pueblo se salvara. De algún modo, está reflejada esta oposición, ¿ok? Esta contraposición. Los deseos míos, o los deseos de Dios, versus mis propios deseos. Está esta contraposición donde yo conozco lo que Dios quiere, pero también estoy lidiando con lo que yo personalmente creo. Y esto es algo, aquí quiero que no se pierda esto, porque esto es algo que cada uno de los que estamos aquí, no importa cuán joven o cuán viejo tú seas, cada uno de nosotros lidia con esta situación. Mis propios deseos versus los deseos de Dios. ¿Por qué cometemos errores? ¿Por qué nos alejamos? ¿Por qué? Mis propios deseos versus los deseos de Dios. Lo que yo quiero versus lo que Dios quiere. Muchas personas que son jóvenes aquí, que están aquí, lidian constantemente con esto. ¿Por qué crees que hoy día quizás peleaste con tu mamá o con tu papá cuando te dijo vamos a ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque están mis propios deseos lidiando con lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, algo que deberíamos preguntarnos es ¿qué pasa? Lo voy a poner aquí. ¿Qué pasa cuando lo que Dios me pide que haga no es lo que yo quiero que haga? Mantente virgen hasta el matrimonio. Aléjate de esas amistades. No hagas trampa en el trabajo. ¿Qué pasa cuando lo que Dios quiere se contrapone con lo que yo quiero? Y esto es lo que está pasando en esta historia. Esto es lo que está sucediendo. Mire lo que sucede en el versículo 3. Jonás se fue, y no se fue a Nínive, se fue en dirección a Tarsis para oír del Señor. Y Tarsis está en una dirección completamente opuesta. De algún modo, yo creo que se escoge esta ciudad simplemente por la oposición, por lo opuesto que se encuentran, ¿ok? Nínive está aquí y Tarsis estaba al otro lado. Entonces, continúa y dice, bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. No nos perdamos lo que está pasando en esta historia, muchachos. Porque muchos de nosotros hemos estado así, huyendo del Señor.
Y nuevamente, para mí no es casualidad que hoy día estés aquí. No es casualidad que me estés escuchando exactamente lo que te estoy diciendo ahora. No es casualidad. No es casualidad porque de algún modo Dios te está diciendo, hey, estás huyendo. Es como la chilindrina, nuevamente se recuerda que quería la chilindrina. No quería tomarse la medicina. Y la medicina lo iba a ayudar. Pero su propio egoísmo no la dejaba. No, es que sabe mal. Es que yo no quiero hacer eso. Yo quiero experimentar en mi vida sexual. Yo quiero, qué sé yo, quitar esta pena y de algún modo tratar de apagar esta sensación de angustia que tengo dentro. Entonces, por eso me emborracho. Por eso trato de consumir droga. No, yo siento que Dios no me escucha, entonces por eso me alejé de la iglesia. Has estado huyendo de Dios. Nuestra tendencia en general, y lo voy a poner aquí, nuestra tendencia cuando nuestro egoísmo nos domina es alejarnos. Cuando algún familiar, algún amigo cae al hospital y oramos por él y no pasa nada, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Dejamos de ir a la iglesia. Esto es algo que yo lo veo como pastor. Cuando el individuo está teniendo problemas financieros en su hogar y la situación no está mal y se está poniendo difícil, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Me voy de la iglesia. Cuando la situación está difícil en el matrimonio y qué sé yo, mi esposo, ¿qué hacemos? Nos alejamos de la iglesia. Cuando las circunstancias no están yendo como yo quiero, entonces nos alejamos. Quiero que entienda esto, y esto que les voy a decir ahora es simplemente para aquellos que se hacen llamar discípulos, para aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador y han aceptado a Cristo, ¿ok? Y lo voy a poner aquí. No me puedo llamar un discípulo cuando dejo que mi egoísmo intervenga, ¿ok? No me puedo llamar un discípulo cuando dejo que mi egoísmo intervenga en lo que Dios quiere hacer. No me puedo llamar un seguidor, un creyente. Tú puedes ponerte todos los nombres que tú quieras, pero eso no te hace. Yo puedo decir que soy el mejor basquetbolista, ¿cierto? Pero ¿qué va a demostrar que yo soy el mejor basquetbolista? A la hora que agarro un balón y empiezo a jugar. Y esto se ve a nivel general. La persona que va a la iglesia y está bien y está participando y de repente pasa algo y ¡pum!, desaparece. Que no empezó a tener problemas, no, se están divorciando, se están separando, no, es que los hijos, y se enojó porque, qué sé yo, Dios nunca respondió, es que el familiar se enfermó y estuvieron orando por él y no pasó nada. Y uno lo veía al hermano llorar, a buscar, sí, amén, gloria a Dios, santo es su nombre. Y justificamos. No, lo que pasa es que sentimos que eso es válido. Perdóneme, yo sé que lo estoy como retando aquí, pero es que sentimos que es válido justificarnos. No, lo que pasa es que a mí Dios no me respondió. A mí tampoco. No, lo que pasa es que yo sentía que Dios no me escuchaba. Yo también he sentido muchas veces que Dios no me escucha. No, es que a mí lo que me pasó fue una situación muy difícil. ¿Quién te dice que la mía no ha sido difícil? ¿Te fijas cómo tenemos esta tendencia a justificar mi actuar? Es que a mí, mis hijos no querían... Esta padres, por favor. Estas padres... Esta es la que más me molesta. Cuando padres que tienen hijos menores de 18 años me dicen a mí, es que mi hijo no quiere venir a la iglesia. ¿Ah? Mira, mientras mis hijos viven en mi casa, ellos hacen lo que yo diga. Y los únicos que no aplauden son los hijos. Están como, ¡ay! Pero por favor, padres, no, es que no, mi hijo aquí...
Ahora, muchos hemos escuchado esta historia. Entonces lo que pasa, Jonás se sube al bote y el tontín, es como el pitufo tontín, ¿se acuerda? Y se va a dormir. Es como, ya, nada pasó, me voy a dormir. Y se va a dormir, y se va a dormir. Algo se habrá tomado. Yo creo que algo se tomó Jonás antes de ir a dormirse, porque había una tormenta grande, nos describe su historia, y él estaba durmiendo. Los del barco estaban tratando de controlar la tormenta, son marinos profesionales, ese es su trabajo, están tratando de controlarla y no pueden hacer absolutamente nada hasta que el capitán del barco lo ve. ¡Oye, tontón! ¡Despierta! Ese debería ser un mensaje particular para algunos. ¡Despierta tú que duermes! Que hay algunos que se me quedan dormidos aquí, aunque trato de hacerlo entretenido. Mira, aunque usted no me crea, trato de hacerlo entretenido, pero igual se me quedan dormidos. Ya. Ahí estás, despierta. ¿Qué pasó? No, es que estaba soñando. Me comí unos tamales. Tenía el sueño pesado. Cualquiera. De ahí está. ¿Qué pasó? Oye, por último, empieza a rogar a tus dioses, le dice a tus dioses para que nos ayuden. Todo el mundo está pidiendo a sus dioses, entonces lo que hacen es que nos describe la historia, y esto era una manera muy habitual en estos tiempos, que se echaba la suerte. ¿Ok? Y se echa la suerte para quién era el culpable y cae sobre Jonás. Entonces le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, lo que pasa es que yo me arranqué. Y les cuento toda su historia. Yo tenía que ir a este lugar y me arranqué. No quise hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que tienen que hacer es tirarme al agua. Y todo se va a calmar. Trataron de no hacerlo. Buen corazón estos hombres, pero se dieron cuenta que no podían. ¿Ok? Entonces llegamos al versículo 14. Dice, versículo 14. Entonces clamaron al Señor, porque tenían que hacer algo estos marineros. Oh Señor, tú haces lo que quieres. No hagas parecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable por la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El versículo 17 termina diciendo, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora, yo no sé cuánto usted conoce esta historia, pero algo particular es que en el minuto en que este bote o este barco comienza la navegación, comienza una tormenta. Lo más probable es que la distancia entre donde el barco se encontraba al puerto no era tan lejos. ¿Okay? Quizás Jonás podría haber nadado o de algún modo quizás Dios podría haber enviado, algún tipo de madera, algo para que él pudiera nadar a la orilla sin ningún problema. Pero nos damos cuenta que, y nos describe, recién lo leímos, que un pez se lo tragó. Y aquí hay 2 opciones bien particulares. La primera tiene que ver con que esto era una tipología que iba a ser usada como una profecía bíblica, ¿ok? Y Jesús la toma como esa profecía, ¿ok? Jesús toma esta circunstancia y Él lo utiliza para su propia persona. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así yo voy a estar en el vientre de la tierra, ¿ok? Refiriéndose a su muerte. Pero también tiene que ver con cuando un individuo cae a lo más profundo, ¿ok? Y creo que piensa esto porque Dios va a usar lo que sea necesario para llevarnos donde quiere que estemos. Se lo voy a repetir. Dios nos va a usar lo que sea necesario para llevarnos donde Él quiere que estemos. Y esto es lo que está pasando con Jonás. Dios podría haberle mandado un pez, pero Dios de algún modo quiere poner esta prueba y esta circunstancia difícil
para trabajar el corazón de este hombre. Ahora, si usted se fija, el Señor por su parte dispuso un enorme pareciera que fuese automático, pero si usted lee la oración que hace Jonás en el vientre del pez, se da cuenta que fue una circunstancia difícil. El pez no lo tomó automáticamente. Él cayó a lo más profundo del mar. Describe cómo las algas lo tenían atrapado. Sintió que la muerte lo alcanzaba. Son las circunstancias que pasó que en algún minuto él llegó a pensar, yo me voy a morir. Experimentó la muerte. Ahora no sé usted, pero muchos de nosotros hemos experimentado una situación compleja, difícil, que nos ha puesto en lo más profundo para que de algún modo esté nuevamente este deseo de querer salir desde el fondo. Yo personalmente lo he experimentado y no le deseo que nadie pase por una situación como esa, donde uno tiene que tocar fondo para querer salir. Por eso la oportunidad es hoy día, aquí, ahora, y por eso siempre tratamos de ofrecer esa oportunidad al individuo, pero hay personas que tienen que tocar fondo y este es el caso. ¿Por qué? Porque el egoísmo es como esa roca que se empieza a formar en nosotros que es dura de quitar. Y esta es la situación que está pasando. Llegamos al punto donde Jonás está orando y miren lo que dice el capítulo 2, versículos 5 al 7. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las aguas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero ahora viene esta parte. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Quiero que recuerde esto. No importa la circunstancia donde estés hoy día, lo decía la semana pasada, no importa la circunstancia donde te encuentres hoy día, Dios está contigo. Dios está contigo. Lo único que tienes que hacer es llamar a su nombre. A los que me ven, lo único que tienes que hacer es llamar a su nombre. Piensa en esto, cuando soy capaz de reconocer, Dios es capaz de actuar. Cuando yo soy capaz de reconocer, de arrepentirme, de pedirle al Señor que transforme mi vida, Dios es capaz de actuar. ¿Y sabe por qué? Sé esto, mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Entonces, cuando él se arrepintió, cuando su corazón fue transformado, cuando la prueba llevó a cabo su obra en este hombre, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Dios va a usar cualquier cosa para llevarnos a hacer su voluntad. De hecho, quiero que piensen en esto, y esto es una verdad, este es un principio. Mi arrepentimiento siempre me llevará de vuelta a la voluntad de Dios. Mi arrepentimiento siempre me va a llevar de vuelta a su voluntad. Es como en la línea del tren cuando cambian esa palanca y la línea se mueve y yo puedo seguir en el camino. Ese es el arrepentimiento, esa palanca que cambia el curso del camino. Cuando estoy en la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Mire, capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Y nuevamente, la palabra del Señor viene a este hombre. Nuevamente, la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Nuevamente me encuentro en la voluntad de Dios. Y dice el versículo 3, Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Él se fue y comenzó a hacer lo que Dios, esta vez no se preguntó, esta vez no dejó que su egoísmo trabajara en él, sino que lo que él hizo fue obedecer.
Esto es lo que pasa cuando la prueba actúa en nosotros. Por eso Dios nos pone en prueba. De hecho, piensa en esto. La prueba producirá en nosotros la transformación necesaria para abrirnos a la voluntad de Dios. La prueba va a producir eso en nosotros. Va a producir esa transformación que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso hoy día te encuentras quizás en una situación compleja. Dios está trabajando en ti para llevarte donde quiere que tú estés. No decaigas, no bajes los brazos, no dejes de venir. Él quiere llevarte donde tú estés. De hecho, piensa en esta otra. Cuando hemos estado en el fondo del mar, sabemos que siempre es mejor ser atrapado para atrapar. Aquellos que hemos estado en el fondo sabemos que es mucho mejor estar en la voluntad de Dios. Sabemos que es mucho mejor estar en las manos de Dios. No importa la circunstancia difícil, yo ya conozco lo que es estar en el fondo del mar. Hay algunos que les gusta ir por temporada al fondo del mar. Como que no entienden. Y si ese es usted, habla, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 3. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Aquí está, obedeciendo, actuando en obediencia. El versículo 5 nos dice: y los ninivitas, ¿qué pasó? Creyeron. Miren lo que está sucediendo aquí. Cuando él actuó movido por la voluntad de Dios, los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. De hecho, cuando el rey de Nínive escucha todo lo que está pasando, él envía una orden para que todo el mundo esté en una actitud de arrepentimiento. Todos tenían que arrepentirse. Entonces, de algún modo pasamos de esta circunstancia en donde este era un pueblo que estaba condenado a un pueblo que se da cuenta de su actuar y se está arrepintiendo. Y les decía, el arrepentimiento que trae consecuencias. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, ¿qué hizo Dios? Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios cambió de parecer. Recuerde, lo voy a poner aquí: mi arrepentimiento y mi cambio de actitud siempre moverá el corazón de Dios. Siempre. Siempre va a mover el corazón de Dios cuando yo estoy dispuesto a arrepentirme. Pero tiene que ser de verdad. Quiero que piensen esta pregunta. ¿En qué áreas, y lo voy a poner aquí, en qué áreas de mi vida mi egoísmo está interviniendo? Quiero que seas honesto por un minuto. Y no tienes que ser ni siquiera honesto con Dios. Sé honesto contigo mismo. ¿En qué áreas de mi vida mi egoísmo está interviniendo? Porque esa va a ser la clave. De hecho, y lo voy a poner aquí, muchas veces no nos damos cuenta cómo somos nosotros mismos los que no dejamos que Dios se mueva. Estoy pidiendo y pidiéndole a Dios que haga algo, pero soy yo el que no está dejando por causa de mi egoísmo. Soy yo el que no deja que la mano de Dios se mueva. Quiero decirte que Dios quiere actuar en ti. Está en ti entonces el hecho de que Él pueda actuar. Más aún, mi egoísmo no puede ser una razón para alejarnos del plan de Dios. No puede ser. Mi egoísmo no puede ser la razón. Entonces pensemos en esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Tratemos de ser concretos, ¿ok? Podemos ser concretos y tratar de actuar de manera racional y concreta, ¿ok?
Entonces, lo primero que quiero que tratemos de hacer es esto, confiar. Tenemos que confiar que Dios sabe lo que está haciendo. Puede que hoy día la situación que está pasando sea difícil, puede que estés dentro del pez, puede que estés en el fondo del mar, puede que estés saliendo a flote. Mi invitación es que puedas confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. No te desesperes, confía. Lo segundo, yo diría, comenzar a sintonizar mi corazón con el corazón de Dios. Y para esto hay cosas simples. Una, tengo que tener tiempo personal con Dios. Tengo que tener un tiempo donde yo busco a Dios. Tengo que tener un tiempo donde yo oro, donde doblo mis rodillas, donde es solamente mi persona y Dios. ¿Ok? Pero además de eso, tiene que ver con esta comunión que tenemos aquí. Recuerde que metal con metal, piedra con piedra se pueden afilar. Por eso tenemos caracteres distintos. Por eso a doña Juanita no le gusta doña María. Tenemos que lidiar en las personalidades, ¿ok? Empezar, porque su personalidad me va a ayudar a mí. Y por último, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. No me puedo quedar cuando escucho la orden, cuando escucho la voz, cuando empiezo a darme cuenta. Quiero decirle que las circunstancias van a empezar a hablarte. Un mensaje como este va a comenzar a hablarte. La palabra de Dios va a comenzar a hablarte. Quizás en un tiempo de oración vas a estar orando y el Señor va a hablar a tu corazón de manera directa. Así es como habla Dios. No se va a abrir el cielo, ¿ok? No esperes que se abra el cielo. Mira las cosas a tu alrededor. ¿Qué te están diciendo? Y empieza a obedecer. Porque de hecho, y lo voy a poner aquí, cuando somos capaces de dejar nuestros propios deseos por los deseos de Dios, podremos experimentar lo que significa estar en la voluntad de Dios. Cuando empiezo a dejar mis deseos y poner los deseos de Dios, empiezo a experimentar lo que significa estar en la voluntad de Él. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en verdad empiezo a confiar y dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer? ¿Qué pasaría si en medio de esta prueba que estoy atravesando, más que enojarme y alejarme y irme en dirección opuesta, empiezo a doblar mis rodillas? Empiezo a buscar más a Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en medio de esta circunstancia financiera que estoy atravesando? En medio de esta enfermedad, en medio de esta situación que está pasando en mi interior, en medio de esta depresión, de esta angustia que yo tengo adentro, más que alejarme de Él, empiezo a buscarlo más. Es fácil alejarse. Alejarse es para los que no son valientes. Pero doblar la rodilla y empezar a levantarse en fe es para valientes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en mi hogar? ¿Qué pasaría en mi matrimonio? ¿Qué pasaría en mi vida? ¿Qué pasaría en mi trabajo? Si no solamente confío, sino que obedezco. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora simplemente rogamos que tu palabra comience a calar fondo en nuestros corazones. No hay nada más que puedo decir, Señor. Tú nos quieres atrapar para cosas grandes. Tú nos quieres atrapar para atrapar cosas grandes. Ayúdanos, Señor. Mientras todos los ojos están cerrados, tú estás aquí, tú me estás viendo y hay algo en tu interior que te está diciendo, yo necesito a Dios. Mi egoísmo lo único que ha hecho es alejarme de Él. Yo hoy día quiero dar un paso de fe, quiero entregarle el control, quiero obedecer, quiero confiar en su dirección. Si tú eres esa persona, si tú quieres entregar tu corazón a Cristo y te das cuenta que necesitas arrepentirte de tu pecado, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano ahí atrás. A la gente que me ve,
Yo sé que no puedo ver tu mano, pero Dios ve tu corazón. Yo quiero invitarte a que hagas esta simple oración, que no hace ninguna diferencia si no es de tu corazón. Dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, reconozco que lo que he hecho es malo. Me he alejado de ti, he sido egoísta, he hecho lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, en vez de buscar tu voluntad. Hoy día, Señor, quiero darte el control de mi vida. Reconozco que tú moriste en la cruz, que resucitaste y hoy día vives. Toma el control de mi vida en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este increíble paso.